Les invito a abrir la Biblia en Esther capítulo 1. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata sobre losados de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo la reina Vasti hizo también banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meusman, Vista, Arbona, Victa, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así se acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaban juntos a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Le preguntó qué se habían de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad, y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. Que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Este libro trata de un tema muy, bueno, digamos, un tema crónico en la humanidad, que es el antisemitismo. Es decir, el odio contra los judíos, que es un tema muy de actualidad en los últimos tiempos, de que todos sabemos que según el plan profético, todas las naciones, incluyendo desgraciadamente a Chile,
se unirán contra Israel y dará origen a la famosa batalla de Armagedón. Y es un tema muy interesante que hay que tratarlo, y este video trata en especial este tema. La otra razón por la cual me gustaría entrar en este libro, porque dentro del canon bíblico hay algunos libros que se consideran como muy débiles, como eslabones muy débiles del canon bíblico, ya que últimamente la Biblia ha estado muy atacada. Cualquier persona se levanta y quizás sin conocer mucho, hace comentarios contra la Biblia, porque no solo hay un odio contra el pueblo de Dios, que es Israel, sino que además hay un odio profundo por las Escrituras. La gente hoy en día cuestiona todo lo que es la palabra de Dios y quiere hacerlo relativo. Y libros como este, incluyendo Génesis, tratan de decir que son libros cualquiera, o son libros que como fábulas o como mitos. Cuestionan mucho el libro de Génesis, que dicen que Adán no existió, pero que es un representativo, y como que quieren degenerar los escritos inspirados de Dios. Vamos a comenzar con la primera parte. En el versículo 1 dice: aconteció en los días de Asuero, del Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía. Cuando la Biblia ocupa esta palabra, hay muchos libros que se llaman libros históricos. Este es uno de ellos, el grande es un libro histórico. Y cuando la palabra de Dios dice aconteció, inmediatamente tenemos que sacarnos de la mente los mitos, las mil y una noches, o un cuentecito con una fábula. El libro de Esther es un libro 100% histórico. Por lo tanto, vamos a tener que meternos un poquito en la parte histórica, porque tenemos que considerar que los personajes, Esther, Mardoqueo, Asuero, no nacieron en Chillán, ni en Talca, ni son chilenos, son de otra cultura, y no nacieron el año pasado, ni hace 10 años tampoco, sino que nacieron hace miles de años atrás. Ustedes saben que la Biblia, además de ser un libro histórico, es un libro profético. Y dentro de la profecía está este reino de Persia. Después de Daniel, el profeta Daniel, Dios dijo que iban a haber 3 reinos en la tierra. ¿Ustedes saben cuáles son? El reino, bueno, el que estaba era el reino de Babilón. Y después iba a venir otro reino así grande en el mundo, que iba a ser el reino, muy bien, Medo-Persa. Este es el reino que está aquí. Está hablando, este es un rey Medo-Persa, del imperio persa. Su nombre es Asuero. Y este rey es de ese imperio, y después vino otro imperio. Así que estamos hablando más o menos como el año 450, antes que naciera Jesucristo. Es decir, más o menos como unos 2500 años atrás. Daniel capítulo 11, y en el versículo 2, el versículo primero habla de Ciro, el primer rey de Persia, Ciro el conquistador, y entonces habla, en el versículo 2 dice: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. O sea, además del primero que estaba, iban a haber 3 reyes más. Habrán 3 reyes de Persia, dice, y el cuarto, que es Asuero, es el de la profecía, es el que estamos hablando ahora, y el cuarto dice, se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, dice, llevará a todos contra el reino de Grecia. Eso decía, Dios puede escribir la historia como que si fuera ayer o de mañana. Entonces dijo más o menos de aquí a unos 100 años más, van a haber transcurrido ya 3 reyes en Grecia, en Persia, en el imperio persa.
Y después de estos tres va a venir un cuarto, y ese es el rey de nuestra historia. El primero es el rey Cambiases, que no aparece en la Biblia, que fue el primero que vino después de Ciro. Después que murió el rey Cambiases, apareció un rey que se llamaba Esmerdis, que tenía el mismo nombre del hermano de Cambiases. Y él tuvo un reino cortito, sí, y la historia lo recuerda a él como el falso Esmerdis, que fue el segundo de los reyes que está escrito en la profecía con la situación de lo que iba a ocurrir. Y bueno, ese reinó poco tiempo, y después en tercer lugar, porque la profecía dice que después de Ciro vendrían tres reyes, vino un rey que es muy famoso, conocido en la historia, todos los que han estudiado un poquito de historia lo conocen, el rey Darío. El rey Darío, que es el papá de este rey, del rey Asuero. Y bueno, y el rey Asuero, realmente han habido muchos problemas con el nombre de Asuero. ¿Ya? Uno le llaman Jerjes, otros le llaman hasta Jerjes, pero lo confunden con otro rey. Pero el tema es un poquito difícil los nombres porque eran nombres de otro idioma, de un idioma fuera del judío. El nombre verdadero de Asuera en el idioma era, yo lo escribí aquí, es Sheriaxia. Y se aconteció en los días de Asuero, y dice el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía. O sea, lo quiere diferenciar de otro Asuero que hubo antes, que fue un rey menor, un rey más chico. Bien, dice, y esto probablemente discuten mucho los historiadores, dice que dice sobre 127 provincias, creo que se mencionan dos veces más. A mí me admira mucho que muchos autores cristianos, entre comillas, que leen la Biblia y después leen un libro secular, entonces ellos dicen, no, que no es así la Biblia, lo que dice el rey, lo que dice esta persona, así es. Y esto a mí lo cuestionan mucho porque todos conocemos históricamente que el reino persa nunca creo que llegó a tener como 26, 27 satrapías. Era un conjunto así de pueblos, así que juntaban como virrey, así que se llamaba el sátrapa. Entonces tú dices, no, esto no es un libro verdadero porque está hablando de 120 satrapías. Y aquí no dice satrapías, sino que dice 127 provincias. En los días del antiguo reino, del reino de Babilonia, dice que cuando estaba Daniel, habían 120. ¿Ya? Pero bueno, creo que yo le creo más lo que dice la Biblia, que habían 127 provincias, aunque también creo lo que dice la historia, que estas provincias estaban divididas más o menos como en 20 satrapías. El versículo siguiente nos dice que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, ya el cual estaba en Susa, que son datos históricos. La historia nos dice que cuando comenzó el reinado de Asuero, no era un reino firme. Siempre cuando hay un cambio de reino hay problemas de los antagónicos, los enemigos. Entonces el rey Asuero tuvo que luchar como 2 años, muy conocido en la historia. Cualquiera que lee a un historiador se da cuenta que él afirmó su trono y tuvo 2 grandes rebeliones, una en Babilonia, que triunfó sobre ella, y otra en Egipto. ¿Ya? Y cuando él venció, se le conoce como el hombre que consolidó el reino de Persia, ¿ya? Más que los otros. Era un reino muy fuerte, muy unido. Entonces, en estas condiciones, él, imagínense los botines que traería de Babilonia, mucho oro, plata, y se confirma lo que dice la Biblia, lo encaja perfectamente, él fue más rico que todos los otros reyes. ¿Ya? Trajo tesoros de Egipto. Entonces, en el año primero y en el año segundo, él no hizo banquete porque no tenía tiempo, tenía que estar en problemas de Estado, peleando, hasta que consolidó el reino. Entonces, en el año tercero, se da este banquete. En el año tercero del reinado. ¿Ya? Y después hay un vacío, todos conocemos la historia que leímos hoy día, que el problema con la reina Basti, que cambia la reina,
y entonces después dice que en el año 7º del reinado de Asuero se casa con Esther. Más o menos con eso ya vamos a menos en mente. Nosotros podemos ver algunas cosas importantes de este libro. Otro dato histórico que nos puede interesar, más o menos que es interesante, yo lo leí también por ahí, es que cuando 100 años después que se escribe que pasó esta historia, vino el otro conquistador que también estaba escrito en la Biblia, que iba a venir el imperio de Grecia, los macedonios, y cuando llegaron Alejandro Magno, cuando llegó a este lugar, dice que cuando invadieron Susa, que es el lugar donde hicieron el banquete, la capital del reino, dice que cuando invadieron Susa, encontraron allí, según escritos, muchas riquezas, muchas riquezas. Encontraron, por ejemplo, dice que encontraron 9.000 talentos de oro, entre el botín que tomó Alejandro Magno, en monedas de oro. Dice que también encontraron como 2 toneladas de tela púrpura, que por cierto es con la que están abonando el banquete ahora, que tenía 200 años de antigüedad la tela, y que dicen los historiadores que estaba como que si recién hubieran sacado los colores, algo que se consideran tesoros magníficos. También habla dentro de la lista de cosas que le incautaron a este reino, habla de 50.000 talentos de oro y plata en barras. Era un reino riquísimo. Así que pueden imaginarse ustedes más o menos el banquete que está hablando aquí, del rey Asuero, ¿ya? Entonces dice que, ya hablan un poquito de historia, entra un poquito más en la palabra, digamos, en la enseñanza del libro, encontramos acá que este rey, en el 3er año de su reinado, dice la Biblia, o sea, cuando se afirmó su reino, cuando trajo muchas más riquezas, se hizo un banquete. Heródoto habla, que el historiador, que el rey convocó a un gran banquete, y vamos a tener que entender un poquito algo acerca de este banquete. ¿Cuánto tiempo duró el banquete? Dice la Biblia. ¿Quién se acuerda de lo que leímos? ¿Duró cuánto tiempo? 180 días. ¿Ustedes se imaginan una fiesta de 180 días? Acá hay otro dato histórico importante. Susa era la capital de invierno. Y había otra capital que era la capital de verano, porque en el verano hacía demasiado calor en verano. Entonces ellos necesitan salir de Susa a una capital más fresca. Entonces ellos estaban medio año en Susa gobernando. Entonces 180 días, la mitad del año. O sea, todo el tiempo que estuvieron gobernando ese tiempo duró el banquete. Duró 180 días. En aquellos tiempos esto era una política de Estado. El banquete era, la primera parte del banquete se invitó, dice que el rey convocó a quienes, a los príncipes, a los importantes, a toda la gente de todo el reino. Seguramente debajo de una notita decía, el rey consideraba muy seriamente su asistencia. Y quizás el que no iba a ser tildado de problemático, ¿ya? Entonces la gente iba casi obligado. Entendamos que era un rey que dominó muchos países. Entonces todos los que estaban conquistados tenían que venir a ese rey. Entonces cuando llegaban ahí, el rey quería que vieran el trono establecido. Que vieran el ejército, que tamaño era el ejército, las tremendas derroches de riqueza que tenían. Entonces para que persuadirlo, que si antes pensaban, oye, nosotros vamos a sacar este rey tirano, entonces cuando ya llegaban de vuelta a casa, mejor no. Entonces ese banquete era como una política de Estado para persuadir a las naciones que el rey poderoso era Asuero y no hay ningún rey como él. Entonces dice que, por la lectura que hemos leído, que este rey quería mostrar las riquezas, el esplendor y todo lo que había. Por lo tanto no era un banquete así nomás, era un gran banquete, digamos, para persuadir a los enemigos del reino a que se hicieran mejor más amigos que enemigos. Era un banquete político. Y se nos menciona aquí que los últimos 7 días del banquete, ya cuando ya Susa se va a cambiar
a la otra capital, la capital de verano, para terminar con este tema, dice que invitaron a todo el mundo al banquete. Y en el banquete, para mostrar su fastuosidad, su riqueza, dice que se les daba generosamente vino a todo el mundo y se les daba vino en vasos. ¿De qué eran los vasos? Vasos de oro. Había reclinatorios de oro, reclinatorios lo usan los orientales no usan mesas, sino que se recuestan. Curiosamente esta costumbre entró a Israel y el Señor se sentaba en el reclinatorio. Juan está reclinado sobre el hombro del Señor, costumbres orientales, y dice que era todo un lujo grandísimo. El rey hizo un banquete en el huerto del palacio afuera, y la reina Basti, su esposa, hizo un banquete dentro del palacio para las mujeres. Y ya cuando era el broche de oro al final de todo el banquete, entonces el rey estaba medio traqueadito ya. Se nota que el hombre, bueno, tiene razón lo que dice la gente de historia, dice que ese rey era un rey débil, era un rey indisciplinado, porque se pegaba sus taquitos y ya cuando estaba medio curadito ya, el último día de la fiesta, dice que me traigan a la reina Basti, para que todos los pueblos vean su belleza, su hermosura, y que venga con su corona regia, o sea, el máximo de todo el esplendor de los 180 días de banquete, de trago, comida, de política. Entonces en ese día el rey dice, van a ver la belleza de la reina Basti. Manda con 7 eunucos a buscar a la reina, y la reina le dice, no voy. Y todos sabemos dentro de la historia, y aparece Memucán, y hace un discurso, y destituyen a la reina. Y en el año 7, después que vuelve de la guerra, de la derrota, dice que se casa con ella. Bueno, esto lo vamos a ver en el capítulo 2, estamos hablando un poquito. Y entonces vemos aquí esta historia. No hemos sacado una enseñanza espiritual, pero al menos estamos viendo que estamos hablando de un libro muy serio, un libro histórico, y trae profundas enseñanzas. Para cualquier predicador, para nosotros los que predicamos este libro son delicias, porque aquí hay grandes banquetes espirituales. Por ejemplo, en este libro, como dijimos, se puede hablar muy firmemente acerca del odio contra el pueblo judío. El otro día me admiraba que hasta los bolivianos están hablando de los judíos. Vino el presidente, no, que era un imperialista. Todo el mundo sabe, que quiere llenarse la boca con alguien, se llena la boca con los judíos. Un presidente por allá, por Venezuela, que dijo, yo maldigo a los judíos imperialistas de mis años, dijo. Y ya, una guerra, cuando hay una guerra hay muerte de los dos lados, pero todos aquí, los niñitos que mataron, los malvados judíos, y tengamos cuidado con nosotros los creyentes. Tenemos que amar al pueblo judío, orar por la paz de Israel, y no contagiarnos de este antisemitismo. Porque nosotros no somos enemigos del pueblo de Dios, sino que oramos por el pueblo de Dios, y nosotros no somos antisemitistas, ni mucho menos anti-Biblia. Y creemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios, es inspirada por Dios, es verídica. Y en esta historia verídica hay muchas enseñanzas. Yo le voy a mencionar algunas para los que les gusta predicar, enseñanzas tremendas que vamos a sacar acá. Yo elegí solamente una para tomarla quizás la próxima vez, que tiene que ir más con el centro, pero aquí, por ejemplo, podemos ver que la reina se preparó un año para ir al palacio, y el pueblo de Dios se está preparando cosméticamente, tomando la figura de Cristo, pareciéndonos más al Señor, para aquel gran banquete que habrá en los cielos. Aquí se habla de un gran banquete que fue un derroche total. Oro, mármol, piedras preciosas, reinas, coronas. Bueno, fue una cosa pero tremenda. Y eso nos trae a la mente nosotros la gran boda de la iglesia, de Cristo, con la iglesia, la boda del Cordero, que ahí sí que se va a echar el cielo por la ventana, no la casa por la ventana, el cielo por la ventana. Va a ser, y nos lleva a esto, nosotros a meditar estos grandes acontecimientos que hay. También nosotros podemos ver el tema del el matrimonio.
¿Qué es lo que es un matrimonio entre Vasquez y el rey? Un hombre débil de carácter, un hombre que quiso lucir a su esposa como una cosa material que él tenía y hacerla ufanarse de lo que él tenía, comparado con Cristo, el matrimonio perfecto. Ver un poquito el matrimonio de Abraham. Tenemos mucho material. Nosotros podemos ver a través de este libro enseñanzas tremendas. Tuvimos 7 días tomando trago. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino, aunque deben ser llenos del Espíritu Santo. Podemos sacar montones de lecciones grandes. Y una de las cosas que voy a mencionar para terminar, ya que estamos en la introducción del libro es que muchos dicen que tampoco hemos sido inspirados dentro del mismo pueblo de Dios, porque dicen que nunca se menciona a Dios en ninguna parte. Pero también aquí hay una enseñanza muy grande y muy profunda, porque nos habla del testimonio del creyente. Una mujer que tiene el carácter de una mujer de Dios, que dio gracias a los ojos de Dios. Mardoqueo, un hombre consejero de Dios, figura de Cristo, el consejero de la iglesia, etc. Pero aquí vemos nosotros que realmente en esta historia ya nosotros podemos ver muchas figuras muy importantes acerca de la palabra de Dios. Pero la última figura que estábamos viendo era el testimonio sin palabras. Nunca Mardoqueo dijo yo soy creyente, el pueblo, no nada, ni Dios no se menciona. Pero ¿qué sucedió con sus testimonios? Ellos reflejaron el carácter real, verdadero, que no reflejó ni el rey ni la princesa Vasti, ni la reina Vasti. Ellos reflejaron a Dios. Bueno, posiblemente yo quisiera incentivarles a estudiar el libro de Esther. Son poquitos capítulos, leámoslo, y Dios mediante la próxima vez que nos toque vamos a sacar ya lecciones más objetivas. Les prometo que no va a ser tan histórico, pero creo que es necesario dar un vistazo serio de este libro en vista de los grandes ataques que hay contra estos libros de la Biblia. Vamos a cerrar la oración. Padre eterno, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque aquí hay datos verdaderos, fidedignos, dignos de toda confianza, más que de la misma historia. Gracias porque tú escribes la historia incluso antes de suceder, lo que nos da una fe tremenda en el futuro, sabiendo el gran reino que vendrá, el reino verdadero, no como este reino esplendoroso que es la tierra, porque tú, Señor, te ríes de los reyes de la tierra, con tu Hijo, el ungido. Esta gloria pasajera, este brillo que se opacará eternamente con la venida del Rey eterno, Rey de Reyes, el Señor de Señores. Bendice este libro, bendice las enseñanzas de este libro y ayúdanos, Señor, a poder sacar en tu palabra, sabiendo que toda la escritura es inspirada por ti. Sabiendo que estas cosas tú las quisiste escribir para nosotros, para que entendamos acerca de tu grandeza, de tu verdad y de tu palabra. Bendice tu palabra, bendice esta reunión, en el nombre eterno de Cristo Jesús. Amén.